quiero compartir en esta mañana acerca del equilibrio perfecto de Dios. Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios totalmente equilibrado. Nuestro Dios es un Dios perfecto, Él es el Padre perfecto, Él es el Padre de las luces, dice la palabra, en el cual no hay sombra, no hay mudanza de variación, no hay ninguna imperfección, no hay ningún desequilibrio. Dios es perfecto y Dios hace todas las cosas perfectas en su tiempo. Y por eso quiero en esta mañana reflexionar con todos vosotros acerca del equilibrio perfecto de Dios entre lo dulce y lo amargo, entre la vara y el cayado, entre el gozo y el dolor o el sufrimiento, entre la bendición y la aflicción, porque ambas cosas y todas las cosas las ha creado Dios en su creación perfecta, en su omnipotencia perfecta y en su equilibrio perfecto. Para ello vamos a comenzar leyendo la Escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, versículos del 8 al 11, leemos la palabra de Dios en esta mañana. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El apóstol Pablo estaba, como todos sabemos, en la isla de Patmos, allí en su confinamiento también, en su reclusión, allí lejos, alejado, ¿verdad? En una isla, aislado. Y allí Juan el amado, el apóstol amado de Jesús, recibe la revelación de los misterios de Dios. Porque el Señor le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas y sobre muchos reyes, es decir, sobre un compendio global de toda la humanidad, ¿no? Y estando en aquel tiempo, Juan recibe una visitación, y recibe la visitación del ángel del Señor, del ángel del cielo, y dice que oye una voz del cielo, y el ángel del Señor comienza a hablar con él diciéndole: toma el librito, toma el libro de la ley, que es el rollo, es el verbo divino, es la revelación, es la palabra, es la Torá divina de Dios, que estaba abierto en la mano del ángel, y el ángel le entrega el libro, le entrega el rollo, y el ángel le dice algo, le dice que se lo coma, literalmente le dice: come el libro de la ley, come del rollo, come del libro, le pide que lo coma. Y Juan dice que cuando lo come experimenta algo muy curioso. Dice que era dulce en su boca como la miel, pero amargo en el vientre cuando lo digiere, cuando lo toma, cuando lo come en sí. Porque el verbo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad del Señor es dulce. Es muy dulce la voluntad de Dios. Dice que es buena, que es agradable, que es perfecta, quiere decir que es dulce como la miel. Pero a su vez es amarga también. Es decir, lo dulce y lo amargo de Dios, de la Torá, de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor, de la voluntad de Dios. Y hay que entender que hay dulzura y hay
amargura. Y ese es el perfecto equilibrio de Dios. Cuando lo comí dice que era dulce en su boca como la miel, cuando lo comió. Pero cuando lo hubo comido dice que amargó su vientre. ¿Qué significa esto? Que la palabra, que la voluntad de Dios, que los mandamientos de Dios, que la vida que Dios nos demanda vivir en santidad y consagrados al Señor, es muy dulce, es dulce como la miel. Cuando la oyes, cuando te gozas en ella, cuando comes la palabra, cuando comemos el verbo, es dulce como la miel en nuestros labios, ¿verdad? En nuestros oídos, en nuestro corazón. Pero cuando la digerimos, es decir, cuando vamos más allá y cuando nos corresponde a nosotros hacer la parte que Dios demanda de nosotros, que no es otra sino poner en práctica lo que Él nos dice y obedecer a su palabra y vivir en su perfecta voluntad, es decir, eso es cuando pasa ya a nuestras entrañas, cuando ya la palabra se hace nuestra, cuando ya el verbo se ha encarnado en nosotros mismos, porque dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y se hizo carne dentro de nosotros. Es como los animales cuando, vamos a poner el ejemplo de la vaca, ¿verdad? La vaca rumia la hierba, rumia el pasto, el prado el campo, y antes de digerirlo y antes de pasarlo al estómago, la vaca hace como un engullo, como una bola con la hierba, ¿no? Con el prado, lo da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Y lo prepara para luego digerirlo y luego pasarlo al estómago y al resto de las células o las partes del cuerpo, ¿no? Correspondientes. Entonces, cuando aceptamos la palabra, cuando recibimos la voluntad de Dios y decidimos ponerla por obra, es decir, obedecerla, y decidimos cumplir con lo que a veces prometemos, con lo que a veces confesamos, con lo que a veces declaramos con nuestros labios, con nuestra boca, entonces eso produce un sabor a veces amargo, y la amargura produce dolor, y la amargura produce también aflicción de espíritu. Es la armonía y el equilibrio entre el gozo y el dolor. Es como la semilla que el sembrador salió a sembrar, como dice la palabra en el Evangelio, en Mateo, en el capítulo 13, en los versos 20 y 21, ahí está narrada cuando Jesús explica la famosa parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar la semilla y dice que parte de la semilla cayó entre piedras, cayó en pedregales, entre piedras. Y este es el que oye, dice la palabra, y al momento dice que la recibe con gozo. Es decir, cuando recibe la palabra es como miel en sus labios, pero dice que no tiene raíz, es decir, que no profundiza, sino que es de corta duración, de muy corta duración a veces en muchas personas, ¿verdad? Pues al venir, dice, la aflicción y la persecución por medio de la prueba, pues entonces eso amarga en las entrañas, ¿verdad? Amarga el estómago por causa de la palabra, y dice que entonces luego tropiezan en la palabra, se enfrentan o nos enfrentamos con la decisión de obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Entonces muchos tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque mientras la escuchaban o la querían recibir era para ellos como miel, pero cuando realmente pasa las entrañas, entonces ahí produce amargura, y es amarga porque hay que obedecerla, y obedecer la palabra de Dios a veces para muchos es un dolor, y es costoso y es doloroso. Entonces el problema comienza cuando digerimos el verbo, cuando pasa de los labios, cuando pasa del paladar
a nuestras entrañas, del oído al alma y del alma al espíritu, de los atrios al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Porque si se queda en el atrio exterior, la palabra, pues no pasa nada. Dice que la palabra de Dios, dice en Hebreos, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y es espíritu. Dice que entra y parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, es decir, hasta lo más profundo de los huesos, ¿no? Hasta los tuétanos. Y allí dice que en lo más profundo es donde discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es donde separa, donde divide, donde discierne, donde hace su trabajo de separar nuestros pensamientos en lo más profundo de nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, hasta desnudarnos delante de Dios para que nuestros argumentos ya no tengan valor, para que nuestros pensamientos ya no tengan valor delante de los pensamientos de Dios y para que nuestros argumentos no tengan ya ninguna fortaleza delante de lo fuerte que es nuestro Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque pues si evitamos el dolor de la espada, si evitamos la aflicción, el sufrimiento de la poda, pues entonces no crecemos, entonces no maduramos, entonces no somos nunca perfeccionados. Si nos negamos a experimentar el sabor amargo de la palabra, la miel y la hiel, lo dulce y lo amargo, entonces no crecemos en la fe, no somos transformados, nos quedamos como débiles y raquíticos y creyentes que no tenemos ningún poder o que no tienen ningún poder, ninguna unción, ninguna autoridad sobre el mundo, sobre el pecado y sobre el diablo. Recordemos la celebración de la Pascua que se celebró la semana pasada, el Pesaj. La Pascua dice que cuando en aquella plaga de los primogénitos y tenían que matar el cordero pascual y hacer la celebración de comer el cordero, de comer todo el cordero, uno por familia, o si no se tenían que reunir porque no podían dejar nada, tenían que comer todo el cordero y lo tenían que cocer o lo tenían que guisar, cocinar, lo tenían que hacer con hierbas amargas. Qué curioso, ¿no? Con hierbas amargas. Y es decir, así es la voluntad de Dios. Hierbas amargas, hierbas que a veces amargan cuando tenemos que obedecer al Señor. Y hay que vivir, practicar la palabra y llevarla hasta su totalidad. No podemos quedarnos en los atrios exteriores, no podemos quedarnos en los accesorios, porque entonces nuestra vida interior no tendrá ningún valor y solo tendremos el recubrimiento exterior, ¿verdad? La funda exterior, la piel exterior, pero sin la esencia de Dios en nuestro interior. Y lo que Dios viene a mirar no es el exterior, Dios no mira lo de fuera del plato, Dios mira lo de dentro del vaso, dice la palabra. Dios mira lo que está dentro, Dios no mira las formas exteriores, Dios mira lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro interior, y ahí es donde está la esencia, y ahí es donde debe estar la esencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero multitud de creyentes viven o permanecen en los atrios, la gran mayoría. Como saben ustedes, el templo tenía tres partes principales. Uno era el atrio exterior, el patio exterior, el atrio de los gentiles. Otro era el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo, donde solamente entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, y sabemos cómo entraba, ¿no? Que entraba
atada a su pierna, ¿verdad? Para ofrecer ahí el sacrificio, para rociar con la sangre, ¿verdad? Y para poder jalarlo de allí en caso de que cayera. Pero solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y el atrio exterior es el lugar ancho, es el camino ancho, es el patio de los gentiles, pero también es el lugar de muchos creyentes que viven también como si fueran gentiles, que viven como vive el mundo, ¿verdad? Ya muchos en estos tiempos estarán preguntando, ¿pero qué va a ser de nosotros si de repente cierran los centros comerciales, si de repente cierran los lugares de ocio, si de repente cierran los centros donde vamos masivamente a consumir, a divertirnos, ¿qué va a ser de nosotros, verdad? Ese es el mundo, ese es el atrio exterior, es el lugar ancho, es el camino ancho por el que camina la gran mayoría de la humanidad. Unos pocos han entrado en el lugar santo. Me parece que se han acercado un poco a la santidad de Dios, ¿verdad? Y parece que sus vidas son un tanto piadosas, pero no es suficiente. Participar de los ritos sagrados, de la religión, del rito, del culto evangélico, del servicio del templo, donde nos saludamos, ¿verdad? Lo que echamos de menos en este tiempo, ¿verdad? Que no podemos reunirnos los domingos en la iglesia, no podemos saludar, no podemos abrazar, no podemos intercambiar o tener conversaciones, no podemos vernos las caras, ¿verdad? Ese es el lugar santo, pero el Señor nos quiere llevar más allá, nos quiere introducir en el lugar santísimo. Ese es el lugar donde solamente tú y yo, desde la intimidad, tenemos comunión íntima con el Señor. Y la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y al Señor a esos les guarda. Y ese es el lugar donde tenemos esa íntima comunión con Jesús, donde los accesorios exteriores no existen, donde nadie existe, donde estás tú a solas con el Señor, donde solo la Shekinah, que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, es lo que realmente tiene valor. Pero para llegar hasta este lugar santísimo hay que experimentar a veces lo amargo también del rollo, del libro, y ese es el equilibrio perfecto de Dios. Vamos a leer unos versículos en el libro de Isaías capítulo 45, versículos del 5 al 7. Vamos a leer acá lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 45, versículos del 5 al 7. Dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. Encargo de Dios para Ciro, su ungido. Si tú eres un ungido del Señor, si tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, este mensaje es también para ti y para mí. Y el Señor dice: yo soy Yahvé. Y dice: y no hay ninguno más fuera de mí. Para que sepan, de toda la humanidad, todos los seres humanos, para que sepan todos, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé, que yo soy el gran yo soy, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Ahí vemos otra vez más el equilibrio perfecto de Dios. Él crea la luz y Él crea las tinieblas. Pero dice el verso 7, dice: que hago la paz y creo la adversidad.
Yo soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que hace todo esto? Yo, dice el Señor. Yo soy el Dios que hago todo esto. Yo soy el que formo y creo la luz y las tinieblas. Yo soy el que hago la paz, pero soy también el que creo la adversidad, porque Dios es creador y Dios crea, y Él es el que hace todo esto. ¿Quién hace la paz y quién hace la adversidad? ¿Quién hace la paz y quién crea la adversidad? Equilibrio y armonía entre la paz y la adversidad, entre la miel y lo amargo, entre lo dulce y lo amargo, entre la vara y el cayado, entre el gozo de la paz y la aflicción y el sufrimiento y el dolor de la adversidad. Como dice el sabio Salomón en su libro, ¿no? Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Cuando Dios tuerce algo, no podemos hacer absolutamente nada. Dios es el que endereza y Dios es el que tuerce, porque Dios es quien decide. Él es quien decide a quién dar la vida y a quién quitar la vida. Él es el que decide hacer esto o hacer aquello. Y ese es el equilibrio perfecto de Dios. Y en ese texto dice Salomón, en el día del bien, goza del bien, por supuesto, goza del bien. ¿Cómo nos gozamos cuando el bien nos visita, ¿verdad? Cuando todo a nuestro alrededor está bien, cuando todo va a estar bien, cuando todo es bueno, cuando todo es correcto, cuando no todo es de nuestro agrado, ¿verdad? En el día del bien, goza del bien y gozamos del bien. Pero dice, y en el día de la adversidad, dice, considera. Es decir, reflexiona, considera, piensa. Porque Dios, dice, hizo tanto lo uno como lo otro. Es decir, ese es el perfecto equilibrio de Dios, que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahí está la razón de nuestro existir, ahí está la razón del existencialismo del hombre, a fin de que el hombre nada halle después de él. Porque Dios es el que crea el bien y el mal. Dios es el que crea la paz y la adversidad. Él es el que hace el bien y la adversidad. Y en el día de la adversidad dice, considera, reflexiona. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no halle nada, absolutamente nada después de él, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el creador y hacedor de todas las cosas. Cuando miramos en la Biblia, ¿verdad? El ejemplo de Job, el siervo sufriente, ¿verdad? Un tipo del Mesías sufriente. De Job, de hecho, para los judíos lo tienen como el modelo de la aflicción de Jacob, ¿no? De la aflicción de Israel, como modelo de los padecimientos que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios ha tenido a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy sigue siendo el pueblo perseguido, el pueblo aborrecido y el pueblo odiado y despreciado de muchas naciones, ¿no? Y cuando vemos en el libro de Job lo que le ocurrió a Job en el capítulo 2, por ejemplo, versículos del 7 al 10, dice que después de que Job tiene esa experiencia, ¿verdad?, donde viene, ¿no?, Satanás, y Dios le permite a Satanás que toque su vida, sus propiedades, su familia, su hacienda, y bueno, y en el verso 7 del capítulo 2 dice que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job le dio a su mujer una respuesta equilibrada y totalmente perfecta dentro de lo que es la dimensión divina de la soberanía de Dios en todas las cosas, porque Job entendía que Dios era el que hacía todas las cosas. Por eso pudo decir a su mujer: como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿verdad? Mientras todo nos iba bien, estabas alegre, ahora que hay adversidad, ahora que hay sufrimiento, dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en esto dice que Job no pecó contra Dios con sus labios, y yo creo que con su corazón tampoco. Nunca dijo ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, en este tiempo. Yo creo que durante muchos años, en los últimos años, hemos visto cómo la Iglesia en general, cómo muchos creyentes, muchos evangélicos, ¿no?, han estado usando un vocabulario pues muy positivo, muchas proclamas de abundancia, de bendición, muchas proclamas de multiplicación, de gran provisión, de gran cosecha, no todo positivismo, pero un positivismo lejos de la realidad, proclamando solamente bendiciones, pero nada de aflicciones. Cuando empezó el año 2020, pues yo vi muchas proclamas de estas en las redes sociales, en las iglesias, en muchos países. Año de multiplicación, año de cosecha, pero nadie profetizó lo que estamos, viviendo actualmente. Nadie dijo que era un año de aflicción. Nadie profetizó y vio no lo que iba a ocurrir en 3 meses, ¿no?, o en 2 meses, ¿verdad? Y hermanos, no podemos confesar realidades que no vivimos, ¿verdad? Hay que ser positivo, por supuesto que sí, pero siempre bajo una realidad o siendo realistas, ¿no?, con lo que hablamos y con lo positivos que queremos ser. Siempre con la bendición de Dios, por supuesto. Y a muchos de estos positivistas, ¿verdad?, emocionales, les preguntas: hermano, ¿cómo estás? Y con la bendición del Altísimo, triplemente bendecido, prosperado, y luego la realidad en sus vidas no es esa. ¿Por qué proclamar algo que no se vive, verdad? No tiene sentido. Y incluso muchos han estado predicando durante todos estos años solamente miel, ¿verdad? Siempre miel saliendo por sus bocas, ¿verdad? Ninguno o nadie predica persecución, nadie predica aflicción, nadie predica el precio que hay que pagar, nadie predica de la cruz de Cristo, nadie predica del otro lado, de la otra cara de la moneda, del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, que nos ha de sobrevenir, ¿verdad? Se llenan la boca de miel porque nunca han digerido la voluntad de Dios con dolor o con sufrimiento, porque siempre se ha vivido pensando que la vida cristiana es un Dios lleno de bendiciones. Pero yo te quiero decir esta mañana que el perfume de la rosa de Sarón y el camino pues está lleno de espinos, está lleno de aguijones, y está lleno también de sufrimientos y de adversidades. Mira lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 25, versículo 16.
y los versículos 27 y 28. Vamos a leer el verso 16, Proverbios 25, 16. Dice así: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Y los versos 27 y 28 dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice: hallaste miel, encontraste miel. Pues claro, en el rollo, en la palabra, leemos, buscamos, porque el que busca halla, y entonces encontramos miel. Miel a nuestra boca, a nuestro paladar, porque la palabra de Dios es dulce como la miel. Y dice: ¿encontraste bien? Pues dice: come la que te basta. Es decir, la que sea suficiente, la precisa, la necesaria. Come la que te basta. Dice: no sea que hastiado de ella la vomites. Porque si comes mucha miel, una cucharada de miel, otra cucharada de miel, pues claro que es buena la miel y muy saludable, es uno de los alimentos más saludables. Pero si comes mucha miel, pues te va a empalagar, ¿verdad? Te va a causar hastío. Dice: no sea que hastiado de ella la vomites. Y por eso puede ocurrir que muchos vomiten la palabra por estar comiendo solo miel, ¿ya? La que come la que vayas a poder digerir, ¿ya? Digerir es practicar, vivir, experimentar. No sea que hastiado, no sea que tan lleno, tan empachado de ella, la vomites. Y por eso muchos la vomitan, porque no la pueden digerir, porque solo comen miel y miel y miel. Dulzura, dulzura, dulzura. Como aquel león que encontró Sansón en el camino, me viene un texto a la mente, dice: del león salió dulzura. No podemos comer solo lo dulce, la miel. Hay que comer también el otro lado del rollo. Dice el verso 27, dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar su propia gloria es gloria. Comer mucha miel no es bueno. La miel es igual a la gloria. Y por eso dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar su propia gloria es gloria. Miel es como la gloria del hombre, ¿verdad? La vanagloria del hombre, ¿verdad? Eso es la miel, ¿verdad? Pero eso tampoco es bueno, buscar la vanagloria, buscar la gloria. Aleluya. Tenemos unos versículos más en el libro, un versículo en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 48, libro del profeta Jeremías, capítulo 48, versículo 10, dice la palabra del Señor: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Indolentemente quiere decir sin dolor, sin sufrimiento, sin aflicción, sin sacrificio ninguno. Indolore, ¿verdad? Hoy en día el ser humano se ha acostumbrado a que todo sea sin dolor, indolore, ¿verdad? Cuando las mujeres van al paritorio, ¿verdad? Se pone la epidural, esa que te duerme, ¿verdad? Para que el parto sea sin dolor. Pero la Biblia dice, en Génesis: a ti, mujer, dice, parirás hijos con dolor. No dice sin dolor, dice con dolor. Todo es con dolor, dolores de parto. Y estamos en tiempos en los cuales son tiempos de dolores de parto. Igual que la mujer encinta, cuando se acerca el día de su alumbramiento, dice que tiene dolores de parto. Así la Iglesia, en este tiempo, va a tener que sufrir esos dolores de parto, para que venga el gran
alumbramiento, la gran cosecha, que hay que ver y que va a surgir y que va a aparecer en los últimos tiempos. Viene una gran cosecha, claro que sí, pero antes vienen los dolores de parto que ya han empezado y que estamos experimentando en este tiempo también. Pero maldito, indolentemente, el que hace la obra del Señor de esa forma. Y uno de los errores que ha cometido la Iglesia en estos últimos años, en estos últimos tiempos, o una de las doctrinas que más daño ha estado produciendo en estos últimos años en medio de la Iglesia, es enseñar, predicar y ministrar que las bendiciones de Dios no cuestan nada, que no hay dolor, que obtener éxito con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? No hay que hacer nada, ya el Señor lo hizo todo por ti y por mí, para que tú y yo ahora disfrutemos como hijos del Rey de todos sus beneficios, y bueno, y somos hijos del Rey, y como hijos del Rey somos príncipes, y como príncipes tenemos derecho a todo lo que el Rey tiene, ¿no? Y esa es una doctrina de carnal, es una doctrina de complacencia carnal, acomodada a los tiempos posmodernos, a la era posmoderna en la que vivimos, y el Señor también, en cierta manera, ha dicho a la Iglesia: hasta aquí, ahora vais a sufrir dolores de parto. Y eso se llama complacencia carnal, y es una falsa cortina de bendiciones. Es una cortina de humo, es una falsa cortina de bendiciones, pero no es la verdadera bendición de Dios. Déjame decirte en esta mañana que el camino de la victoria comienza con el camino del dolor. El camino de la corona de Jesús empezó por un camino de dolor, empezó por la vía dolorosa. Tuvo que atravesar toda esa vía dolorosa hasta llegar al monte Calvario, al monte de la calavera, al Gólgota, ¿verdad? Para allí sufrir, para luego ser coronado como rey. Y comienza con la aflicción, y ese es el verdadero equilibrio divino que Dios quiere que entendamos y que vivamos para nuestra buena salud espiritual. Miremos por un momento Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, versos 7 al 10. Leamos la escritura. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Jesús, el modelo perfecto, el cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, sin engaño, sin error. El sumo sacerdote según la orden de Melquisedec dice que en los días de su carne, es decir, durante su vida, está hablando de el Jesús hombre, el Jesús humano, durante los días de su carne, durante su vida, dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, como sabemos, Jesús en el huerto de Getsemaní sudó gotas de sangre, ¿verdad? Mientras estaba allí en esa aflicción, esperando el momento de ser entregado, ¿verdad?, para ser crucificado. Dice, al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y esto me llama la atención. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Porque no todos son oídos. El Señor oye a aquellos que se acercan a Él con temor reverente. Fue oído como hombre, como tú y yo. Ofreció ruegos, súplicas al que le podía librar de la muerte, y fue oído. Pero aun a pesar de eso, dice, y aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, dice, por lo que padeció, dice que aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Aunque era hijo, por lo que padeció, no fue por la miel, fue por la hiel, fue por la amargura, por lo que padeció, que aprendió la obediencia. Y como aprendió la obediencia, fue perfeccionado, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo aprenderemos a obedecer a Dios y a ser perfeccionados? Pues a través de los padecimientos, a través de los sufrimientos, a través de las aflicciones. Porque si evitamos el dolor y practicamos la terapia indolore, entonces no seremos perfeccionados. No creceremos, no maduraremos, no estaremos preparados nunca para la persecución o para lo que pueda venir para la Iglesia en los tiempos finales. Jesús entendió esto muy bien en el Getsemaní, como he dicho, donde bebió el cáliz amargo, bebió el cáliz del dolor, todo como una preparación para dar el último paso y definitivo, que tenía que dar un paso al frente. Dice que se apartó como a un tiro de piedra de sus discípulos, se quedó solo, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces dice que se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle en medio de aquella debilidad, en medio de aquella aflicción. No te preocupes, que en medio de toda aflicción, si tienes esta actitud de temor y de clamor reverente, como hemos leído, el Señor enviará su ángel siempre para fortalecerte, como hizo con Jesús. Dice, y un ángel del Señor se le apareció para fortalecerle. Aleluya. Ese ángel del Señor está para fortalecernos a todos aquellos que con temor reverente clamamos a Dios y estamos dispuestos a tener que ser afligidos, como dice la palabra, por diversas pruebas. Entonces, hermanos, ¿qué cáliz hemos de beber, no? ¿Cuál es el cáliz que hemos de beber en este tiempo? Vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice que el Señor, dice, no desecha para siempre. Dice, antes se aflige, también se compadece. Aquí vemos otra vez el equilibrio perfecto de Dios. Aflicción, pero consuelo, consolación. Porque el Señor cuando aflige, luego también se compadece. Dice, según la multitud de sus misericordias. Porque así es Dios, así es el Señor, así es nuestro Dios, así es el Dios que amamos. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Antes si aflige, también se compadece. Aleluya. Así que, hermanos, es necesario, porque sin el dolor, sin la aflicción, imagínate, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra jactancia, nuestra arrogancia nos colocaría demasiado arriba, en un pedestal, en la cúspide de una torre, de una pirámide, y miraríamos desde ahí arriba, ¿no? a los demás como superiores, y ¿verdad? Como inferiores y nosotros superiores. Y el apóstol Pablo dijo, para que no me exaltase desmedidamente, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y todos necesitamos algún aguijón, o varios aguijones. Necesitamos ser golpeados para ser quebrantados, para ser ablandados, para que la dureza de nuestro corazón desaparezca. Porque si no estaremos erguidos, alzados, la cerviz erguida, el paso
altanero, el corazón duro como un diamante, ¿no? Y por eso el libro de los Salmos quiero leer también unos versículos. Salmos capítulo 119, verso 67 al 71. El Salmo 119, un capítulo que tiene muchos versículos, pero vamos a leer el 67 al 71. Dice así: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo el corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado, decía el salmista, para que aprenda tus estatutos. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente el equilibrio y la armonía entre el gozo y el dolor, entre la vara y el cayado, entre lo dulce y lo amargo. Será un camino estrecho a Dios, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo vayan. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba como una cabra descarriada, de aquí para allá, dando saltos, dando brincos, ¿verdad? Así anda el ser humano que no tiene a Cristo, ¿verdad? Descarriado, ¿verdad? Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías capítulo 53. Pero todos nosotros andábamos, descarriamos. Éramos un pueblo descarriado, éramos ovejas descarriadas que no habían entrado por la puerta del redil, que es Jesús, porque Él es la puerta de las ovejas. Pero dice al final, dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Tú crees que ha sido bueno que Dios te haya humillado o que Dios te esté humillando en ciertos momentos, etapas de tu vida? ¿Para qué? Dice, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tus mandamientos, para que aprenda tus ordenanzas, para que aprenda a vivir en tu perfecta voluntad, obedeciéndote a ti, Señor, en todo. Aleluya. El primer Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y escogió el único árbol del cual no se podía comer, el fruto prohibido, porque era árbol agradable a los ojos, era algo deleitoso. Ya desde el principio vemos como el hombre se inclinó a tomar el camino fácil, el camino ancho, a escoger lo mejor, el mejor lugar, el mejor puesto, el mejor fruto, lo dulce, la bendición, la miel. ¿Cuál fue la consecuencia? Que fue echado del Edén, echado del paraíso y arrastró a toda la humanidad con él por medio del pecado universal, creando una separación entre el hombre y Dios y entregando la autoridad que le había sido concedida a Satanás, a la serpiente. El segundo hombre, el segundo Adán, que vino con Jesús, bebió del cáliz del dolor. Qué gran diferencia. Ya no comió del árbol del fruto, ¿verdad?, agradable, sino que bebió el cáliz de la ira de Dios, del cáliz del dolor, con el gozo puesto delante de él. Dice, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. ¿Y cuál fue el resultado? Venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado y nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo para recuperar lo que se había perdido, y nos hizo regresar ¿a dónde? Al lugar original, al paraíso, al lugar donde tenemos comunión con el Padre, al lugar donde estaba el primer hombre teniendo comunión con Dios, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, para ocupar ese lugar también allá. Entonces, hermanos, ¿merecerá la pena? Te pregunto. ¿Queremos regresar al modelo original, al diseño original? Pues pasa por tener armonía, equilibrio, sintonía entre lo dulce y lo amargo, entre la miel y la hiel, entre el gozo y el dolor, entre la vara y el cayado de Dios.
no solamente el cayado, sino también la vara para entrar en los vínculos del pacto. ¿Por qué? Porque la vara y el cayado del Señor nos infunden aliento, dice el Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, solamente la vara y el golpe de la vara no produce aliento. Solamente el cayado sin la vara tampoco produce aliento. Tienen que ir acompañadas. Ese es el equilibrio perfecto de Dios. La vara y su cayado nos infunden aliento. El Señor Jesús vio las multitudes, como está escrito en Mateo, como sabemos que... Y hoy más que nunca creo que Jesús está viendo también las multitudes. Y recorría Jesús, y con esto termino, todas las aldeas, todas las ciudades, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a la mies. Y habla de que había multitud de creyentes, porque iba a Jerusalén Jesús. Una ciudad que cuando era la fiesta pasaba de tener 200.000 habitantes a 2 millones de habitantes, porque todos iban a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y entonces, al ver tantos creyentes que en realidad practicaban un rito, que practicaban la religión de la letra, de la ley, pero que no tenían la vida, ni los guías, ni los padres espirituales para poderlos guiar por los senderos de justicia y para poderlos guiar en la perfecta comunión con el Señor y edificarlos para ser discípulos del Maestro Yeshua, nos dice que Jesús veía esas multitudes como ovejas descarriadas que no tenían pastor, sin guía, sin dirección, sin un pastor, ¿verdad? Y hoy Jesús también ve las multitudes así, ¿verdad? Y porque hacen falta guías, hacen falta pastores, ¿verdad? Es el ministerio más importante para este tiempo que vamos a vivir en la iglesia y en el mundo, porque hay muchas personas que están descarriadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Necesitan un pastor, necesitan un guía, necesitan un padre que les ame, que les aconseje y que les enseñe y que les guíe el camino que deben andar. Y esa es la paternidad de Dios. Y eso es lo que hace falta para tantas almas que están huérfanas en este tiempo, en este mundo. Cuando alguien encuentra a un verdadero padre, nunca se aparta de él. Y por eso es necesario que se levanten pastores verdaderos que lleven pequeños rebaños de almas, no grandes rebaños, no grandes iglesias, no grandes multitudes, sino pequeños rebaños donde puedan realmente guiar, aconsejar y consolar a las almas necesitadas. Y así el Señor pueda restablecer su reino y su justicia, su vara y su cayado, infundiendo aliento siempre, ¿verdad? Y así hacer de la familia de Dios esa familia equilibrada y perfecta que Dios quiere levantar y que Dios quiere crear, esa nueva generación que Dios quiere levantar en este tiempo, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Quiero terminar orando en esta mañana, dando gracias al Señor por ese equilibrio perfecto que Él tiene para con nosotros, porque en ese equilibrio tú y yo seremos equilibrados espiritualmente y no seremos como el hombre que no tiene rienda, como ciudad derribada y sin muros. Es el espíritu del hombre que no tiene rienda. El hombre tiene que ser sujetado. Necesitamos una rienda, y esa rienda es la rienda del espíritu, y ese espíritu viene a través de ese equilibrio perfecto de
comer el Verbo, pero no solamente lo dulce, sino también lo amargo, de recibir no solamente el callado, sino también la vara, de participar de los sufrimientos de Cristo, de las aflicciones, no solamente de un evangelio de bendiciones y de bien, sino el bien y el mal, la paz y la adversidad, porque todo ello lo creó Dios para nuestro perfeccionamiento y para nuestra buena salud espiritual y para que aprendamos en este tiempo a vivir en la perfecta comunión íntima con el Señor.